¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes ya me conocen, yo soy psicólogo clínico y me especializo en todo lo que tiene que ver con la conducta humana, tanto del niño como del adulto, en, en la evaluación y el tratamiento también de trastornos mentales y por supuesto de la conducta. Para quienes conozcan poco sobre estos temas, sobre lo que se trata en esta especialidad, yo los invito a que ingresen a la página para que puedan visualizar o ver el contenido y visualizar algunos videos, algunas publicaciones que podrían resultarle bastante interesantes, ¿no? Porque ahí estamos hablando de depresión, de ansiedad, estamos hablando de problemas de conductas en niños o trastornos de conducta en niños y muchas otras cosas. Sin embargo, hoy me di el tiempo de redactar un tema para ustedes que es sobre la ansiedad y redactarlo para poder dilucidar adecuadamente el tema porque, bueno, hay que tratar de ser bastante preciso con lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de la ansiedad, del porqué de la ansiedad y de cuál es su función. El porqué de la ansiedad y cuál es su función. Es necesario que ustedes comprendan lo que la ansiedad es antes de pensar en cómo tratarse la ansiedad, antes de pensar en qué tomar, qué consejo seguir, a quién preguntarle, a dónde recurrir, etcétera, etcétera. Pero también lo hago con el propósito de ayudarles a identificar cuándo estamos hablando de una ansiedad normal y cuándo podríamos estar hablando de una ansiedad, digamos, patológica, o sea, aquella ansiedad que ya tiene un efecto sobre la calidad, un efecto nocivo, un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente, ¿sí? Un efecto significativamente nocivo. Como ya lo he explicado en otros videos que ustedes pueden ver, como les digo, ingresando a mi página, la ansiedad es una forma de respuesta de tu sistema nervioso, ordenado básicamente, por supuesto, por tu cerebro, la médula espinal, pero es una región del cerebro se está encargando de eso. Y se activa de manera automática por una diversidad de factores. Es por tantos motivos o por tantos factores que me daré el tiempo de hablarte de esto en otro momento, en otro video. Y que su principal función de la ansiedad es anticipar, ojo, anticipar situaciones de amenaza. Anticipar situaciones de amenaza es de hecho su función principal, pues con ello pone en marcha una serie de mecanismos, tanto fisiológicos como psicológicos, emocionales y también conductuales. Es decir, en el momento en que el paciente está en un estado de ansiedad, su comportamiento, por supuesto, cambia, ¿sí? Que tiene como objetivo prepararte para afrontar aquella situación que se está representando en tu mente como amenazante, o bien prepararte también para huir de aquello. Es por eso que en el estado ansioso o de pánico, por ejemplo, el paciente no puede evitar pensar en situaciones que le generen cierto grado de miedo o cierta tensión, porque lo que está tratando de hacer es anticipar situaciones, y es algo a lo que le llamamos pensamiento catastrófico. Ahora bien, en esencia llamamos ansiedad a ese estado nervioso, automático y precurrente, es decir, que te prepara de la ansiedad, a eso estamos llamando ansiedad, que define también la intensidad del miedo. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos decir que la ansiedad como tal es la antesala del miedo. Sin embargo, cuando el estado de ansiedad incrementa en intensidad, generando un nivel mayor de temor o de miedo, a esto le estaríamos llamando pánico. Podríamos entrar en una segunda etapa o la segunda fase que ya es de pánico. Inclusive encontraríamos un nivel mayor aún al pánico en cuanto a intensidad y miedo
al que podríamos llamar terror, y en donde la respuesta tanto física como fisiológica y también cognitiva que el paciente estaría expresando, pues ya tendría características diferentes. Ahora bien, todas y cada una de estas formas de reacción forman parte de una respuesta innata. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no es aprendido, sino que tiene su origen desde antes de nacer, porque forma parte de un programita con el que todos nacemos, ¿sí?, que es al que vamos a llamar el instinto de supervivencia. Entonces, cuando tu sistema, ese radar que tienes de alarma, detecta a través de sus sensores, o sea, los órganos de los sentidos, pero también de tu intelecto, de la imaginación, o creado por la imaginación, o los recuerdos, o sus vivencias, etc., detecta, decíamos, una situación de amenaza, automáticamente se activa nuestro sistema de alarma al que llamamos estado de ansiedad, con una intensidad más o menos alta, que va en proporción, por supuesto, con la situación de amenaza que en tu mente se estaría representando. Esta respuesta de su sistema de alarma es automática, porque como le explicaba, es innata, o sea, viene ya de nacimiento. Es decir, tenemos por programa responder así, por lo que entonces es natural, es normal. En cambio, no sería normal la ausencia de esa forma de respuesta ante situaciones amenazantes de riesgo o de peligro. Y en estos casos, por supuesto, ya tendremos que sospechar de una forma de bloqueo emocional o patológico o alguna insensibilidad emocional, por ejemplo, estados hipoactivos o de baja actividad de la amígdala cerebral, entre otras muchas razones que pudieran estarlo causando, ¿no? Pero lo normal ante una situación de amenaza, pues es responder con un estado de ansiedad, incluso de pánico, incluso de terror. ¿Estamos? Hasta aquí entonces mi interés, porque ustedes comprendan que la respuesta de ansiedad ante una situación que su sistema de alarma, su cerebro está detectando como amenazante, pues es completamente normal, es esperable, es incluso necesario. Sin embargo, por otro lado, lo que nosotros los clínicos y los especialistas en la conducta, como su servidor, vemos en una persona con un trastorno de ansiedad, es que esos estados, esas respuestas automáticas y anticipatorias ocurren en momentos en que para el paciente puede no tener ningún contexto específico. O sea, no puede ser consciente en la mayoría de los casos, hay casos en los que sí, no puede ser consciente de qué es lo que se lo está generando, qué es lo que se lo provoca. No logra identificar el estímulo, el recuerdo o la situación que sea capaz de generar esa respuesta. Y por lo tanto el paciente no tiene la capacidad para anticipar tales eventos de ansiedad, pánico, razón por la cual es común que el paciente se sienta inseguro de salir, por ejemplo, de alejarse de su casa o encontrarse solos, debido al temor de que otro episodio, como el que ya vivieron, ocurra sin previo aviso. Ya en este punto, muchas personas que pudieran estar viendo este video que padecen un trastorno de ansiedad, ya debieran estarse identificando, ¿no? Pues esta es una de las características de comportamiento que podemos observar en un paciente con un trastorno de ansiedad. El miedo a encontrarse solos o lejos de un lugar que consideran como seguros. Y así podríamos describir muchas otras características de la conducta de un paciente con trastorno de ansiedad. Por ejemplo, también podríamos encontrarnos un paciente que siempre trae consigo una botella de agua. Es algo que veo con frecuencia en mis pacientes. La destapan y beben repetidamente. Lo hacen con el propósito de humedecer su boca. Y esto ocurre así porque
parte de la respuesta de ansiedad en el sentido fisiológico, parte de esa respuesta es vasoconstrictora. Esto es, que reduce el calibre de los vasos sanguíneos y en este caso de las glándulas salivales. ¿Sí? El haz de luz se reduce en esos vasos. Pues todo eso es con el propósito de conservar los líquidos vitales, ¿sí? Por supuesto estamos hablando también de la sangre, ¿no? Específicamente de la sangre, en caso de sufrir un accidente, porque recuerden que está en esa etapa precurrente o anticipatoria que llamamos ansiedad. Entonces se está anticipando cualquier situación de amenaza y una de las respuestas fisiológicas es vasoconstrictora. Y eso hace que el paciente sienta su boca seca, lo que hace a su vez que se inquiete, porque este es un síntoma que él puede ya tener muy bien reconocido, pero que para él le anuncia la inminente activación del estado de ansiedad o de pánico que tanto quiere evitar o del cual rehuye. Así esta como otras características. Entonces, de nuevo, todo lo que hasta el momento les he mencionado explica lo que la ansiedad es, sobre cuál es su función. Y por otro lado también trato de explicarles cuándo estamos hablando de una ansiedad normal y cuándo estamos hablando de un sentido patológico. Pues en este caso, obviamente, en los casos en los que no es normal la respuesta, son los que deben de atenderse aquí en la consulta. Ser valorados primero, ser diagnosticados y entonces tratados, no al revés. Y explico esto porque con frecuencia me consultan o me hacen preguntas, ¿no?, sobre qué puede tomar o qué consejo puedo darles para eliminar ese estado de ansiedad que ustedes padecen, que alguno de ustedes puede padecer. Pero es algo que no puedo hacer sin antes atenderlo en la consulta y valorar su caso, porque lo que tenemos que hacer es determinar qué es lo que le está generando esa respuesta de ansiedad o de pánico. Primero debemos responder al qué y entonces responderemos cómo. ¿Cómo lo resolvemos? Más adelante, como les comentaba, me daré la oportunidad de explicarles de algunas causas de la ansiedad, pero que en general les anticipo, sí son muy amplias, muy diversas. Y aquí es importante que sepan que debido a que precisamente lo que genera esa activación pueden ser circunstancias múltiples, pues no existe una forma de tratarlo, un método, una estrategia única, ¿no? O algún consejo y que con eso ya esto se pueda tratar. No, porque hay muchísimas causas o el origen de la ansiedad puede ser muchos. Hasta aquí este video. Espero que para ustedes les haya sido muy útil, ¿no?, comprender qué es la ansiedad, cuál es su función y cuándo estamos hablando de una ansiedad normal y cuándo estamos hablando de una ansiedad que usted debiera tratarse. Por supuesto, en estos casos en que la ansiedad sobre todo se activa en momentos en que usted está tratando de desempeñar alguna actividad, por ejemplo en el trabajo o en lo social o en lo familiar, o está intentando dormir, obviamente que esto le va a quitar el sueño, obviamente que la ansiedad no le va a permitir conciliar el sueño y por lo tanto al día siguiente usted estará pues desvelado, ¿sí? No habrá tenido un sueño restaurador, recuperador, y es por eso que la ansiedad al no tratarse va afectando progresivamente diversas áreas de nuestra vida, ¿no? Va afectando el sueño, va afectando la alimentación, tu rendimiento, tu capacidad para concentrarte, tu capacidad para tolerar estímulos medioambientales, sociales, el estrés en general. Entonces, para poder tratarlo, para poder eliminar ese estado, pues lo primero que tenemos que hacer es valorar su caso específicamente y determinar cuál es el origen de todo esto para establecer entonces una forma de tratamiento. Más adelante estaré haciéndoles otro video. Si ustedes tienen cualquier
dudas sobre el servicio, sobre incluso esto de la ansiedad y quieren verlo en privado, busquen aquí, seguramente ahí pueden ver un botoncito de WhatsApp que los llevará a un enlace de chat, ¿no? De WhatsApp. Entonces ahí pueden explicarme y en su momento me daré el tiempo de responderles a esa inquietud. ¿Ok? También, como les comento, pueden ingresar a mi página, pueden darle me gusta o seguirme para que ustedes comiencen a ver publicaciones o puedan revisar lo que ya tenemos en la página, que ya es de algunos años. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Hasta pronto.